Y yo estaba meditando a través de un pasaje que hemos compartido en diferentes ocasiones y que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, lo conocemos, lo hemos leído. Y es cuando Cristo, el Señor Jesús, nos habla, cuando Él está hablando de las bienaventuranzas, allá en Mateo 5, y leyendo este pasaje de Mateo 5, cuando Jesús hace mención y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estaba meditando en este pasaje, cuando Jesús está haciendo mención y dice: bienaventurados los de limpio corazón. Y venía a mi mente cómo la Escritura cuando hace mención del corazón, hace mención de limpiar nuestro corazón. Pero encontramos también en la Escritura, en la Biblia, que cuando hace mención de nuestra mente, de la mente, nos dice que nuestra mente debe ser transformada o debe ser renovada. ¿Cómo lo leemos a través del libro de Romanos, allá en el capítulo 12, cuando nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos que cuando está hablando o se está refiriendo a nuestra mente, nos está diciendo que nuestra mente debe ser transformada, debe de ser renovada. Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuando nuestra mente va siendo renovada o transformada. Pero en esta hora vamos a estar haciendo referencia en cuanto a este pasaje que leímos de Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Y bueno, encontramos a través de Proverbios 4, donde hace referencia al respecto. Proverbios 4 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es interesante notar que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice guarda lo que piensas o guarda tu mente, sino es interesante ver que hace énfasis y nos dice: guarda tu corazón. ¿Qué sucede? Bueno, por lo general, siempre se ha considerado al cerebro como el centro que rige toda la actividad del ser humano, ¿no es así? Generalmente se ha considerado o lo hemos considerado como que es el cerebro donde se rige toda la actividad de las personas, del ser humano. Pero cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos que la Biblia se refiere al corazón como el centro de toda la actividad del ser humano y no necesariamente al cerebro. Por eso este pasaje que acabamos de leer de Proverbios 4, donde nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego encontramos también en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 6, cuando hace mención también, hablando el mismo Señor Jesús, cuando dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, notamos aquí que no está haciendo referencia a, vamos a decir, del buen tesoro de su mente
o de sus pensamientos saca lo bueno, o del buen tesoro de su mente saca lo malo, o de la abundancia de lo que hay en nuestra mente habla nuestra boca, sino que hace referencia del corazón. Y es interesante cómo la Escritura hace referencia en cuanto al corazón. Así es que, de acuerdo a nuestra lógica humana, podríamos decir, bueno, realmente tiene que ser lo que hay en nuestra mente, porque, como decíamos, es la que nos rige el cerebro. Pero bueno, de alguna manera la Biblia, la Escritura hace referencia en cuanto al corazón. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el corazón es el que nos guía, vamos a decir, el intelecto, las emociones, los deseos, la misma voluntad del hombre viene del corazón. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir, hay una gran diferencia entre guardar en la mente y guardar en el corazón. Por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, el que tiene a Cristo solo en su mente, en su cerebro, vamos a decir, tiene solo conocimiento de Cristo, cuando solamente está aquí. Y cuando es así, no necesariamente hace que queramos hacer su voluntad o querer obedecerle. Pero cuando decimos, el que tiene a Cristo en su corazón, este tiende a querer hacer su voluntad y obedecer su palabra. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado cuando se dice, una cosa es tener la palabra de Dios en nuestra mente y otra cosa es tenerla en el corazón. ¿Sí han escuchado al respecto, verdad? Hemos escuchado cuando se dice eso. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, como estamos diciendo, una vez que si la palabra está solamente en nuestra mente, como que no es igual nuestra respuesta, nuestra actitud hacia la palabra de Dios no va a ser igual. Pero cuando realmente está, como decimos, en nuestro corazón, es entonces que realmente podemos decir, va a cobrar vida. Va a cobrar vida su palabra en nosotros. Entonces, es ahí donde podemos ver por qué la Biblia hace referencia en cuanto al corazón, como estamos viendo aquí. Por eso Cristo hace mención en esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, por ejemplo, aquí en Marcos 7, es interesante lo que dice Marcos 7, leyendo la Nueva Traducción Viviente, allá en el capítulo 14, para los que están viendo sus Biblias allá en sus casas, hace mención y nos dice, ahí a partir del versículo 14, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Y dice, escuchen todos ustedes y traten de entender. Aquí está hablando Jesús a la multitud. Dice el versículo 15, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Dice en el versículo 17, luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? La parábola que acababa de decir. Y en el versículo 18 vemos que Jesús dice, ¿ustedes tampoco entienden? Preguntó Jesús. ¿No se dan cuenta de que la comida que introduce en su cuerpo, o sea, lo que comemos, no puede contaminarlos? Dice en el versículo 19, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago, dice, y luego
termina en la letrina. Entonces, de alguna manera aquí podemos entender que está diciendo que toda clase de comida podemos comerla ante los ojos de Dios. Pero vemos en el versículo 20 que dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Y Jesús empieza aquí a nombrar diferentes aspectos que son los que tenemos que deshacernos nosotros. Aquí menciona malos pensamientos, robo, adulterio, avaricia, engaño, envidia, calumnia, orgullo, todas esas cosas que la Escritura nos enseña que tenemos que deshacernos de eso, que no debe de estar en nosotros. Entonces, estamos viendo que aquí Jesús se está refiriendo a la contaminación del corazón. Y vemos una vez más, no está haciendo referencia en cuanto a la contaminación de nuestra mente. Es interesante notar cómo la Escritura hace esa referencia. Entonces, podemos decir, toda mala acción que cometemos, aquello malo que hacemos, sí, comenzó con un simple pensamiento. Los ojos y los pensamientos son la puerta por donde un corazón llega a contaminarse. Sí, así es. Es a través de los ojos, a través del pensamiento, pero a final de cuentas es el corazón después, es el que da el fruto de lo que nosotros recibimos o de lo que nosotros nos contaminamos. Así es que todas esas cosas malas, todas aquellas cosas que nos afectan, que nos, vamos a decir, nos contaminan, solo un corazón puro, solo un corazón limpio puede desechar aquello. Solamente así. Solamente un corazón contaminado es el que nos lleva a cometer aquello indebido, aquello a lo cual la Biblia le llama pecado. Y solo un corazón limpio y puro realmente o difícilmente podrá cometer aquello que nos lleva, podemos decir, a obrar mal, a obrar injustamente. ¿No es así? Amén. Entonces, por ejemplo, podemos leer también a través de aquí de la Biblia, allá en Filipenses 4:8, donde cuando nos dice aquí el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vemos que nos dice aquí la Escritura, cuando un corazón impuro está así, impuro, sucio, manchado, siempre nos va a llevar a no pensar en lo honesto, en lo puro, en lo justo. Solamente cuando está un corazón sucio, impuro. Así es que por eso la Escritura hace referencia a que mantengamos nuestro corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, nos dice el Señor Jesús. Cuando leemos Lucas 6, es interesante ver, como lo acabamos de leer, que dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno.
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso, de alguna manera, lo que nosotros hablamos, como nosotros hablamos, como nosotros nos referimos a las demás personas, cuando de nuestra boca sale condenación, cuando de nuestra boca sale juicio, cuando de nuestra boca salen palabras que hieren, estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Bueno, de alguna manera se va a reflejar en lo que hablamos, cómo hablamos. Si salen palabras de bendición hacia el prójimo, hacia los demás, o si salen palabras de condenación. Ahí estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. Así es que, vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio 8, ahí en el versículo 5, hace referencia y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como Dios disciplina al hombre, a su hijo, así también nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos. Pero dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Y luego hace mención en el Salmo 19, haciendo mención de meditar en el corazón. Dice el Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y es interesante aquí también notar que hace mención, no dice, y la meditación de mi mente, o la meditación, dice la meditación de mi corazón. Es interesante, lo dice la meditación que hay en mi cabeza, en mi mente. Y así podemos ver tantos pasajes que hacen referencia al corazón. Por ejemplo, en 1 Samuel, allá en el capítulo 1, cuando está hablando, cuando Ana, la madre de Samuel, fue al templo y ella fue a orar al templo al Señor. Y ella, dice la Escritura, que hablaba en su corazón. Y solamente movía sus labios. Los que conocen estos pasajes recuerdan que así dice la Escritura, que Ana estaba en el templo orando, pero que solamente movía sus labios. Y vemos cómo dice la Escritura que estaba ahí el sacerdote Elí, y como solamente estaba moviendo sus labios, no se escuchaba lo que decía. Dice la Escritura que ahí Elí dijo, esta mujer está ebria. Pero ahí podemos ver que no era así. No era así. Podemos hacer una pregunta. ¿Contestó Dios la oración de Ana? Cuando Ana estaba orando ahí delante de él. ¿Contestó Dios la oración de Ana? Sí, ¿verdad que sí la contestó? ¿Cuál estaba haciendo la oración de Ana? Ana estaba orando para que Dios le diera un hijo. Y bueno, a su tiempo nació Samuel, así es. Entonces, podemos ver que la Biblia nos enseña que algunas veces podemos hablar con Dios, sí, en nuestro corazón, sin que nuestra voz se tenga que oír. No tenemos que hablar en voz, vamos a decir así, en voz audible para que Dios nos oiga.
Porque dice la Escritura que Dios conoce aún nuestros pensamientos. Amén. Entonces, en el caso de Ana, vemos que, como dice aquí la Escritura, Ana estaba hablando en su corazón o orando en su corazón. Por eso es interesante ver y entender de que no necesariamente siempre tenemos que estar hablando o gritando, aunque notemos esto, a veces la Escritura sí nos dice que clamemos a Dios. Nos habla de que tenemos que clamar en voz audible, o sea, es como diciendo, clama, grita. Sí, a veces la Escritura habla que tenemos que clamar así, pero no quiere decir que siempre tiene que ser así. Aquí estamos viendo que dependiendo el momento, la situación, la circunstancia, Dios nunca obra de acuerdo a un molde. Dios es Dios y Dios, podemos venir a Dios de acuerdo a la situación, el momento, la circunstancia de cada quien. No siempre tiene que ser clamar a Dios con gritos, no. Aquí estamos viendo un ejemplo muy interesante. La oración de Ana. Ella solamente estaba moviendo sus labios, clamando a Dios, pero sin hablar, sin gritar. Es interesante, ¿no es así? Por eso, a través de este ejemplo que nos muestra la Escritura, aquí podemos entender de que podemos decir, Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve entre nosotros como Él quiere. No necesariamente tiene que ser a través de gritos, a través de expresiones extremas de parte nuestra, sino es como Dios nos guía, como el Espíritu Santo quiera. Aquí lo importante es que nosotros podamos estar sensibles a la voz de Dios. Y eso solamente para poder estar sensibles a la voz de Dios es cómo está nuestro corazón. ¿Está limpio? Por eso Jesús nos está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? A veces pensamos que en este caso, para poder ver o pensar o creer que el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros, tiene que haber brincos, saltos, gritos. No necesariamente. No estoy diciendo que eso no sea del Espíritu, claro que sí. Pero cuando sea un mover del Espíritu, ok. Si el Espíritu nos está guiando a movernos, a brincar, saltar, gritar, amén, adelante, gloria a Dios. Pero no pensemos que solamente a través de eso, a través de hacer eso, quiere decir que solamente entonces hay un mover del Espíritu. No. Entonces, es interesante entenderlo así, porque si pensamos que solamente cuando hay gritos, saltos, y solamente ahí hay un mover de Dios, entonces estamos nosotros limitando o encajonando a Dios. No, aquí lo importante es cómo el Espíritu Santo nos está guiando, nos está moviendo para poder acercarnos a Dios. Pero eso depende de cómo está nuestro corazón. Por ejemplo, en este ejemplo de Ana tenía ese deseo de que Dios le diera un hijo. Muy bien, Ana pudo haber llegado al templo gritando porque era un fuerte deseo en su corazón de que Dios le diera ese hijo. Ella pudo haber llegado al templo y clamar y gritar. Aparentemente estaba sola. Nada más estaba ahí el sacerdote Elí. Pero no fue así, solamente fue en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que hay en tu corazón.
Y nosotros no tenemos que, vamos a decir así, hacer que Dios se mueva. O querer impresionar a Dios con nuestras actitudes. No, a Dios no lo impresionamos. Yo creo que si hablamos de impresionar a Dios, yo creo que la única forma de que podemos impresionar, entre paréntesis lo digo, a Dios es cómo está nuestro corazón. Ahí sí, si está limpio o no nuestro corazón. Amén. Así es que recuerdan cuando allá en el primer libro de Reyes, allá en el capítulo 19, cuando el profeta Elías andaba huyendo de Jezabel. ¿Recuerdan esta historia allá en 1 Reyes 19? De que huyó, el profeta Elías andaba huyendo de Jezabel, y dice que ¿a dónde se fue Elías a esconder cuando Jezabel lo andaba persiguiendo? Dice la Biblia que a una cueva, ¿verdad? ¿Recuerdan? Se fue a una cueva. Y se fue para allá y Elías estaba ahí asustado, desesperado, porque Jezabel, la esposa del rey, lo estaba persiguiendo. Y dice la Escritura que Dios le dice cuando Elías estaba ahí en la cueva: ¿qué haces ahí, Elías? Y dice la Escritura que respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Respondió Elías. Pero Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, pues empieza a decir: y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Empieza a hacer mención cómo Dios empezó vamos a decir, a manifestarse ahí delante de Elías. Y después dice: y tras el viento un terremoto. Y luego dice: pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego continúa diciendo: y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, después dice: un silbo apacible y delicado. Y es interesante, notemos esto que después dice: y cuando lo oyó Elías. ¿Qué fue lo que oyó Elías? El silbo apacible y delicado. Dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, viendo estos pasajes, nos podemos preguntar: ¿en dónde se manifestó Dios a Elías? ¿A través de qué de esas manifestaciones fue donde Elías pudo escucharlo? En el silbo apacible y delicado. Eso fue ahí fue donde Elías pudo oír a Dios. Entonces, esto quiere decir que Dios no podía estar en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. No quiere decir eso. Lo que podemos entender en estos pasajes es que Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. En el caso de Elías, a Dios le plació manifestarse a través de ese
silbo apacible y delicado. Pero, por ejemplo, en el caso de los discípulos allá en el aposento alto, a Dios le plació manifestarse a través del fuego. Cuando dice en Hechos 2, como lenguas de fuego. Ahí Dios le plació así, al Espíritu Santo, manifestarse así. En el caso del apóstol Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, fue a través de un gran terremoto, dice allá en Hechos 16. Cuando estaban allá Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Lo que tenemos que entender y aprender es que a Dios, al Espíritu Santo, no lo podemos poner en un molde. ¿No? De que siempre tiene que ser así, de una misma forma, de una misma manera. No. Tenemos que aprender a discernir, a saber escuchar la voz de Dios. Como lo hizo Elías, como lo hizo Ana, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando se manifestó al apóstol Pablo allá cuando iba en el camino, cuando dice allá en Hechos 9. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Así es que, ¿cómo y cuándo es que nosotros podemos discernir cuando Dios nos habla, cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios? Uno de los primeros aspectos importantes que tenemos que entender es que antes que cualquier cosa tiene que haber en nosotros un corazón limpio. Por eso estamos viendo este pasaje que Jesús nos dice: bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Así es que si continuamos escudriñando en las Escrituras, vemos en el Salmo 140 que hace referencia cuando dice: los que maquinan males en el corazón. Por ejemplo, vemos a Rey David. Él hubo un momento que él maquinó males en su corazón, ¿recuerdan? En el caso del Rey David. Cuando él estaba ya en el balcón y viendo para tal vez no donde no debería estar viendo, porque vio a aquella mujer bañándose. Y a partir de ahí empezó a maquinar males en su corazón. Y sí que hizo males, porque lo que había en su corazón después lo empezó a llevar por obra. ¿Qué dice la Escritura? Cometió adulterio, mató al marido de esa mujer y ya conocemos la historia. Rey David maquinó males en su corazón. Cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Leemos en el Evangelio de Lucas. Dice cuando Jesús nació, dice la Escritura que cuando los ángeles se aparecieron anunciando que Jesús había nacido, dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué es lo que estamos guardando nosotros en nuestro corazón? Bueno, pueden ser cosas malas o pueden ser cosas buenas. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir. ¿Qué cosas malas yo puedo guardar en mi corazón? Eso es una lucha de todos los días. Una lucha de todos los días. ¿Podemos guardar cosas malas en nuestro corazón? Yo creo que eso es lo que a veces, sin darnos cuenta, es lo que más guardamos en nuestro corazón. Y ustedes pueden decir: no, pero ¿cómo? Yo no guardo cosas malas en mi corazón. Bueno, si vemos, si nos referimos a algún ejemplo, por ejemplo, hay falta de perdón en tu corazón. Bueno, ahí cada quien
Hagámonos esa pregunta. Eso es algo que no le agrada a Dios. Si hay falta de perdón en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón, eso es cosas malas. Hay enojo, hay odio, hay amargura hacia la persona que te ha ofendido. Si hay eso, bueno, quiere decir que estás guardando cosas malas en tu corazón. Y cuando hay eso en nuestro corazón, entonces quiere decir que nuestro corazón no está limpio. Por eso Jesús nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Cuando hay un corazón limpio, quiere decir que en mí no hay falta de perdón. Yo he aprendido y he podido perdonar. Si mi corazón está limpio, quiere decir que en mí no hay resentimiento, que en mí no hay amargura, que en mí no hay egoísmo, todo aquello bueno. Amén. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Ahora, un pasaje bien importante, fíjense, y esto es bien importante. El profeta Jeremías, allá en el capítulo 17, cuando dice este pasaje que yo creo que muchos lo conocemos, cuando nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fíjense qué interesante lo que nos dice. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Acabamos de mencionar, de leer. Le pasó al rey David. Fíjese, el rey David, que dice la escritura que era como el corazón, que tenía un corazón que le agradaba a Dios. Pero él llegó a fallar. Así como cualquiera de nosotros hemos llegado a fallar. ¿No es así? Por eso leemos este pasaje. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, esto es también bien importante. Es muy común oír decir, bueno, guíate conforme a tu corazón te dicte. Lo que te dice tu corazón, eso haz. Lo que te diga tu corazón, tú haz eso. ¿No han escuchado eso? ¿O alguien no les ha dicho eso? Y bueno, ahí como que cuando alguien te dice eso, tenemos que tener cuidado. Ahí como que se está prendiendo una alarma roja. Ese consejo de que tú haz conforme a tu corazón te dicte. Como que ese consejo, como habla del corazón, pareciera ser algo muy bueno. O pareciera como que es un buen consejo. Como que es algo muy espiritual. Pero realmente, conforme leemos la escritura, no necesariamente podemos considerar algo como algo muy espiritual. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la escritura que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¡Wow! Entonces quiere decir que no necesariamente debemos de guiarnos conforme a lo que nos dicte nuestro corazón. Si lo que nosotros sentimos en nuestro corazón es contrario a lo que nosotros sabemos que la Biblia dice, entonces tenemos que desecharlo. Porque si mi corazón me está diciendo, o yo estoy sintiendo de que, ay, aquel hermano me ofendió, aquella hermana me ofendió, pues ahora me las va a pagar. ¿Eso es de Dios? Eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces no puedo guiarme conforme a lo que dicte mi corazón. ¿Se entiende? Por eso es interesante. Por eso Jesús menciona, bienaventurados los de limpio corazón. Si alguien a mí me ha ofendido, ¿cómo yo puedo saber y comprobar que en mi corazón hay un corazón limpio? Que si alguien me ofendió, sea como sea, yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar. Entonces voy a saber
que hay un limpio corazón en mí. Pero si en mí hay resentimiento, celo, amargura, entonces quiere decir que mi corazón todavía no está limpio. ¿Se entiende? Amén. Entonces, el corazón que insiste, por ejemplo, en no perdonar, el corazón que insiste en guardar rencor, en guardar odio, ese resentimiento, quiere decir que ese corazón está desobedeciendo a Dios. ¿No es así? Y cuando nosotros insistimos en hacer lo que nosotros queremos, como en este caso, en guardar ese rencor, en guardar ese odio, cuando nosotros tenemos la opción de perdonar o no perdonar, eso es una opción de cada quien. Hay quienes dicen, es que yo he orado para que Dios quite de mí ese resentimiento y ese odio. Yo he orado para que Dios me quite eso, pero no me lo quita. Eso es mentira. Dios ya no lo quitó. O sea, ese es un pretexto que ponemos. Es que yo he orado, pero Dios no me lo quita. Ahí no se trata ya de que Dios tiene que quitarnos eso. Somos nosotros que tenemos que deshacernos de eso, de nuestro orgullo. Cuando no queremos perdonar, es que hay orgullo en nuestro corazón. Hay resentimiento. Eso es algo que depende de nosotros, no de Dios. Pero muchos lo emplean y lo usan como pretexto para continuar con eso en su corazón. Pero cuando nosotros hemos decidido continuar con eso en nuestro corazón y no, en este caso, por ejemplo, y no perdonar, entonces lo que sucede es que nuestro corazón se empieza a endurecer. Y así se lleva se hace una cadena. Por eso es bien importante que nosotros, es una decisión de cada quien, tenemos que decidir, desechar lo malo y guardar lo bueno. Es decisión de cada quien. No nos engañemos diciendo, es que yo ya he orado a Dios y no sé por qué eso no desaparece. Es porque tú no estás queriendo deshacer eso. ¿Por qué? Como dijimos, tal vez porque hay un orgullo muy grande y no quieres deshacerte de eso que te está dañando. Así es que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, allá en el capítulo 3, encontramos que nos dice la Escritura. Allá, Hebreos 3, allá en el versículo 8, hace mención específica, fíjense, dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Está haciendo específicamente esa referencia. No endurezcan el corazón cuando se rebelaron, hablando al pueblo. Nosotros hemos endurecido nuestro corazón. Yo creo que todos, en algún momento, ¿no es así? Pero aquí estamos viendo que muy claramente la Escritura dice aquí en Hebreos 3, no endurezcan el corazón. Y luego ahí mismo en ese capítulo 3, en el versículo 12, hace referencia. Por lo tanto, amados hermanos, dice, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¡Wow! Fíjense lo que dice. Lo voy a volver a leer. Hebreos 3, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, así dice la nueva traducción viviente. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Qué interesante. Está hablando, dice, y lo hace la referencia así, dice, cuidado, asegúrense. Hermanos,
Dios nos está diciendo, asegúrate de no tener un corazón, dice aquí, maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Quiere decir de que si en mí hay ese corazón maligno y ese corazón incrédulo, entonces me va a alejar de Dios. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Amén. Por eso estamos viendo que Jesús dice en esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Wow, qué interesante es la Escritura, ¿verdad? Y esto es bien importante. Fíjense, cuando nos habla allá en el libro de Santiago, allá en el capítulo 1, aquí el libro de Santiago hace una referencia, también habla de un corazón limpio. Cuando Santiago habla de allá en el capítulo 1, habla de lo llama corazón o doble ánimo. Hace mención allá en el capítulo 1 los que tienen doble ánimo. Está hablando aquí de un corazón que está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Cuando Jesús habla de un corazón puro o un corazón, vamos a decir así, sin mezclas, no adulterado, donde nuestras motivaciones tienen que ser puras, tanto para con Dios como para los hombres. Y esto es bien importante. Y aquí podemos ver otro punto bien importante. Nuestras motivaciones no solamente deben o tienen que ser puras cuando tiene que ver para con Dios. Sin mi motivación, yo digo, bueno, no, para con Dios todo, si yo estoy bien, tengo un corazón limpio para con Dios, y todo solamente lo enfocamos que tiene que ser para con Dios. Pero sin mis motivaciones para con mi prójimo, sin mis motivaciones para con los que me rodean, no son limpias y no son puras, entonces mi corazón podríamos decir, todavía no está limpio. Mi corazón todavía no está limpio. Nuestras motivaciones, tanto para con Dios como para con nuestro prójimo, tienen que ser limpias y puras. Así es que igual podemos decir, no solamente nos está diciendo que tiene que ser para con Dios. Cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, no se está refiriendo exclusivamente para con Dios. Abarca todo. Por eso cuando escuchamos lo que es conocido como el gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente. Pero después dice, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Aquí lo podemos ver también. Nuestras motivaciones no nada más tienen que ser para con Dios. Ahora, cuando entendemos que nuestras motivaciones para con nuestro prójimo tienen que ser limpias y puras, ahí es en donde, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos discernir? Bueno, ¿cómo estoy yo obrando para con mi prójimo? ¿Estoy siendo justo para con mi prójimo? ¿Estoy obrando con justicia para con los demás? ¿Con amor? Ahí es un termómetro. Si yo todavía no estoy obrando justo, no estoy siendo justo para con mi prójimo, entonces quiere decir que mi corazón todavía no está como Dios quiere que esté. Ese es como un termómetro. Si yo no estoy obrando con rectitud para con mi prójimo, entonces quiere decir que mi corazón todavía no está listo.
Tengo que todavía seguir trabajando en eso hasta que en mi corazón, no digo en la mente como lo estamos diciendo, porque podemos decir, sí, yo estoy bien con los demás. Lo podemos decir con palabras y declarar, sí, yo estoy bien con los demás. ¿Sí? Bueno, eso se va a reflejar ya no con lo que diga yo con mis palabras, sino con mis hechos, con mi testimonio, cómo estoy yo obrando para con los demás, con justicia y rectitud. O digo algo con mi boca, pero con mis hechos hago otra cosa. ¿Qué tiene más valor en este caso? ¿Lo que yo diga con mi boca o lo que yo haga con mis hechos? ¿Qué es de más valor delante de Dios? Los hechos, ¿no es así? Lo que yo haga realmente entonces tiene más valor. No lo que diga con la boca, porque como dicen por ahí, ¿verdad? De repente algún dicho, las palabras se las lleva el viento. Dice por ahí un dicho, ¿no es así? Pero lo que yo haga con mis acciones, ahí van a permanecer. Eso no se lo lleva el viento. Ahí va a permanecer lo que yo haga. Si yo actúo con justicia y rectitud para con mi prójimo, ahí va a estar. Eso va a edificar. Amén. Así es que, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo está tu corazón? Amén. Es bien importante, cuidado. Podemos nosotros hablar, decir, pero cuando hablamos y decimos, es muy fácil aparentar. Cuando hablamos lo que no somos, estamos aparentando. Sucede, ¿verdad? Es muy fácil hablar lo que realmente no somos. Decir que somos lo que no somos. Con nuestras acciones, sin hablar, esas sí dicen lo que somos. ¿Se entiende? Así es que podemos decir, como dijo David, el rey David, allá en el Salmo 51, cuando él ya había reconocido, cuando el profeta fue a hablar con David, después de que David cometió aquello injusto, cometió aquel pecado, y Dios le habló a David a través del profeta. Y hasta entonces David entendió lo que había cometido. Antes estaba cegado, porque el pecado cega. En el momento la persona no se está dando cuenta. Pero Dios le habló a través del profeta a David. Y David, allá en el Salmo 51, él dijo estas palabras, y es una oración que de alguna manera cada uno de nosotros podemos hacerla cuando sea necesario. Cuando reconozcamos que en nosotros no ha habido un corazón limpio. Dijo el rey David allá en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Puedes hacer esa oración? ¿Puedes hacer esa oración? David hizo esta oración, él oró. Cuando David hizo esta oración, él está reconociendo que no tenía un corazón limpio. Y yo creo que la mayoría de nosotros es una oración que tenemos que hacer continuamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tal vez muchos de nosotros tenemos que orar hacer esta oración.
El Señor Jesús nos está diciendo a través de esta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Queremos habitar en la presencia de Dios? ¿Queremos habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? Está haciendo esa pregunta, pero este mismo Salmo después nos da la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Así es que quiero terminar repitiendo este salmo, esta oración que David hizo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo les invito a que hagan esa oración. Los invito a que hagan esa oración. Porque cuando nosotros oramos eso realmente de corazón, vamos a poder entender y discernir aquello que está estorbando nuestro corazón, para poder decir y poder reflejar que hay en nosotros un corazón limpio. Y entonces vamos a entrar dentro de aquellos que Jesús está diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Dios ha hablado a tu corazón en esta hora. Dios ha hablado a tu corazón. Seamos obedientes. Pongamos de nuestra parte. Hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, para que podamos nosotros entonces entrar dentro de aquellos bienaventurados que Cristo está haciendo referencia allá en Mateo 5. ¿Estás dentro de esos bienaventurados? Bienaventurados los de limpio corazón. Amén.